Bien, entonces hablando de lo que podemos lograr con Microsoft Excel, por ejemplo, podemos llegar hasta el nivel de hacer un tablero informativo, lo que también conocen como dashboard, donde por ejemplo yo puedo seleccionar unas fechas que quiero representar, en este caso unos años, y nótese entonces cómo nuestros gráficos cambian, o como por ejemplo si quiero sacar solamente el gráfico para la plaza de mercado de Pereira Mercasa, entonces puedo obtener el mismo gráfico. Estos son datos por ejemplo de unos precios del producto aguacate en las diferentes plazas de mercado del país, tomados de fuentes públicas como el DANE, por ejemplo. También podemos hacer formatos a nuestro antojo para representar, por ejemplo, horarios o planes de entrenamiento, como es este, acá dando los créditos al profesor Santiago Escobar de la UTP, que nos regaló o nos prestó este formato para darles el ejemplo a ustedes. Y bien, entonces ahora ya que aprendimos a grabar archivos, sabemos algunas de las cosas que podemos lograr en Excel, y eso solo es una breve introducción porque podemos hacer muchísimas cosas y análisis de datos. Entonces mencionemos que una celda, una celda es un espacio en esa cuadrícula de la hoja de cálculo que es el Excel, que también tenemos hojas de cálculo de Google, y a esa celda podemos acceder dando doble clic para escribir en ella. Acá, por ejemplo, tenemos un registro de estudiantes o alumnos de un colegio con diferentes datos, y si por ejemplo queremos registrar cuánto abonaron esos estudiantes al paseo que se va a desarrollar, entonces tenemos que dar doble clic o incluso con un clic y tan solo con escribir un valor, por ejemplo 45.000, entonces el mismo Excel, luego después de dar enter, me ingresa el valor. Repito de nuevo, entonces por ejemplo esta persona ha abonado 6.500 pesos, voy a pulsar enter y notes entonces cómo me ingresó el valor. Otra manera de escribir en una celda, ¿cuál es? Dándole clic a ella y viniendo luego a la barra de fórmulas. Esto principalmente cuando vamos a escribir funciones que más adelante ustedes aprenderán. Entonces supongamos que esta persona aportó 32.000 pesos ya para el paseo, y nótese incluso que algunos valores de la última columna están cambiando. Ya vamos a hablar de ellos. Esto entonces es una celda. Voy a terminar de ingresar acá algunos valores rápidamente. Y mencionemos entonces que las celdas contienen una información, en este caso cada una de las celdas contiene unos valores, pero que nosotros podemos ajustar esas celdas a una forma como queremos que se vean, y esas formas como queremos que se vean se llaman los formatos de las celdas. Por ejemplo, si yo selecciono estas celdas y vengo al menú inicio y busco acá en la sección de números un formato que me guste, en este caso por ejemplo quiero que sea con el símbolo de pesos, le voy a dar clic y los números me han cambiado con este símbolo de pesos. Incluso me ha agregado decimales. ¿Cómo puedo quitar esos decimales? Desde este botón que dice disminuir decimales, doy clic dos veces. ¿Qué estamos haciendo? En el fondo el valor, nótese que acá seleccioné este valor de 6.500, pero en la barra de fórmulas el valor sigue siendo 6.500 sin el símbolo de pesos. Es como si le estuviéramos cambiando la apariencia, como cuando nosotros nos ponemos una gorra o un buzo. Finalmente no estamos cambiando lo que somos, estamos sencillamente cambiando nuestra apariencia. Por ejemplo, para el tema de porcentajes, acá hice una función que más adelante aprenderán cómo hacerla, suponiendo que el valor del paseo sea 50.000 pesos y queremos entonces calcular qué porcentaje ha abonado esa persona a ese paseo. Nótese que entonces nos ha arrojado unos valores en decimales, pero si yo quiero ver esto en formato de porcentaje, vengo y doy clic en porcentaje. Hasta ahora entonces hemos aprendido qué es una celda. En esa celda también además puedo escribir texto, como lo tengo por ejemplo en estos registros o en estos datos del sexo de esos estudiantes, hablando del sexo biológico, y puedo hacer entonces muchas cosas con una celda, introducir además funciones como lo hice acá y otras funciones incluso un poco más avanzadas. Puedo cambiar los colores por esta sección, acá podría cambiar el
relleno de la celda. Nótese entonces cómo cambié el relleno de mi celda y cómo acá también puedo cambiar el color del texto de la celda. Lo puedo hacer para una o para varias a la vez. Puedo cambiar el tamaño de esas celdas, puedo cambiar el borde que tienen las celdas, puedo ponerle negrilla, cursiva, subrayado, puedo cambiar la orientación, puedo cambiar también el ángulo en el que están, si las quiero girar, y puedo hacer muchas otras cosas como por ejemplo también el formato condicional, copiarlas, pegarlas y demás. Los invito para que ustedes se animen también a explorar y que no les dé miedo mover en el Excel las cosas siempre y cuando estén leyendo qué están haciendo. Pueden leer el icono también de lo que se trata. Con solo acercar el cursor, entonces se les va a decir qué cambio o qué efecto va a generar. Ahora, cada celda tiene unas coordenadas, como cuando nosotros hablamos de la dirección donde vivimos. En este caso, cada celda tiene una referencia relacionada con la columna, donde las columnas están nombradas a través de letras, aunque pudiéramos configurar esas columnas para que sean nombradas a través de números, pero eso sería más cuando utilicemos un Excel más avanzado. Por ahora entonces decimos que van desde la A hasta, por ejemplo, vamos a desplazarnos hasta el final con control y las flechas a la derecha y tenemos columnas hasta la XFD, es decir, demasiadas columnas para insertar información. Ahora las filas, que también es la otra referencia de una celda, las filas están enumeradas desde el 1 hasta la última, que es 1.048.576 celdas. Cada celda entonces va a tener una referencia. Por ejemplo, si doy clic en esta, que es la celda C10, me va a aparecer en la parte superior izquierda de la pantalla esa ubicación de la celda o ese nombre de la celda. Incluso yo acá puedo cambiar el nombre de las celdas, aunque no es muy común estarlo haciendo. Eso también ocurre cuando estamos utilizando de pronto un Excel más avanzado. Bien, los invito a continuar la secuencia de videos y a suscribirse. Muchas gracias.